Además, la mujer detrás del hombre, doña Juliana, que dejó su patria, dejó su Italia, dejó su lugar lleno de obras maestras, como tú decías, un lugar hermosísimo, y viene aquí a Colombia, un lugar tropical, un lugar donde las cosas son diferentes, y ella también se sacrificó en cierta forma por el amor que le tuvo, porque uno nunca tiene en cuenta a la mujer lo que sacrifica, siempre es el hombre el protagonista, pero la mujer sacrifica muchas cosas. Yo creo que doña Juliana tuvo que sacrificar esa cultura italiana, europea, por venir acá. Es algo muy lindo, es realmente una prueba de amor. Es bonito eso, ¿sabes? Si uno se acerca, claro, como eso son cosas más personales y eso es tan bonito porque tienes como esa misma idea que yo tuve. Ese sacrificio, como que hay una hibridación ahí lo más de bacano, ¿vieres? Entonces, ella no deja de ser, pues imagínate, en los años 30 una persona en Medellín, lectora increíble, que tenía su propia biblioteca, pues sabía tocar el piano, hablaba en otros idiomas, ¿cierto? Pues este era el referente pues, de una mujer muy culta. Y entonces se va volviendo también como una matriarca antioqueña, como una matrona. Entonces se llena de hijos y entonces va hibridando como una cultura muy bonita. Ellos inclusive, pues, no solamente por los nombres de los hijos, sino que también tenían unas tradiciones o unas costumbres en casa que era muy bonito, ¿sabes? Que funcionaba como muy bien. Ellos cuentan de hacer una frijolada, de invitar a unos primos y a unos tíos y a otras personas, o también tener una pasta, la boloñesa, con la receta de doña Juliana, pues que en esa época, pues un pan baguette o quesos parmesanos y vinos, pues eso en la comida antioqueña, pues eso no, eso tenía que ser una cosa muy rara. Entonces era como eso, si uno a veces, claro, imagínate una reunión de esas y entonces el tocadisco échese a Vivaldi y en cambio aquí pues échese el polvorete, pues por decir de alguna manera, era una cosa particular. Yo creo que ella también, aunque tú lo dices muy bonito, como eso de renunciar y de sacrificarse a sus tradiciones, pero cuando uno encuentra como ese amor, ¿sabes? Cuando yo lo leo diferente, ya que tuvimos la oportunidad este año de conocer las cartas, que no sé si te conté eso, teníamos una carpeta llena de cartas de ese momento en que ellos se separaron, desde que él se vino para Medellín y ella se quedó unos años en Italia, y entonces, claro, no lo sabíamos, no sabíamos qué se decía porque yo no hablo italiano. Y entonces valía un jurgo, pues el año pasado logramos hacer esa traducción y esa transcripción, y entonces es una cosa dramática, ella quería estar con él donde fuera. Para ella no era un sacrificio, para ella estar con él era su felicidad y tener a sus hijos y que los hijos crecieran en ese ambiente de familia, para ella era lo más importante. Y yo creo que sí pesaba mucho, Roberto, que ella, yo creo que la mentalidad de que él tuviera un museo, de que él no renunciara a pesar de las críticas y del poco apoyo económico, era de ella. Ella lo obligó a que él fuera un referente artístico nacional, de que él fuera un artista importante, de que él no fuera un vendecuadros o un cuadrito importante por ahí, ¿cierto? Como muchos artistas. Mira, yo amo al maestro Francisco Antonio Cano, que es el artista referente más bello, para mí de los mejores pintores, pero claro, como no tuvo esa fuerza de ser una obra, la obra del, pues obvio que sí es importante para Antioquia, pero la fuerza que tiene Pedronel Gómez y la posibilidad que le dio estar conociendo a Juliana y seguramente, claro, eso hasta de compararse de la vida de Miguel Ángel y de las dificultades y de que es que tenés que hacer una cúpula y es que yo creo que fue muy ligado a la relación con un personaje como Juliana. Nos quedó faltando, Roberto,
una pregunta que me hiciste, que fueron como dos sobre la ingeniería y el urbanismo y la escultura. En la escultura, digamos que es un tiempo o un momento que hemos denominado tardío. Pues, eso suena un término muy pendejo, pero es que Pedro Gómez, como hizo cosas tan jóvenes, perdón, estando tan joven, la escultura la viene a tomar cuando ya es un adulto, pues 50 años. Hace unos proyectos escultóricos increíbles. Ya hay un par que son importantes como referentes para la ciudad. Imagínate esa historia. Él diseña el cacique Nutibara. Como estamos en el valle de Aburrá y en una cosa indígena, no sé qué, él diseña el cacique Nutibara pues como un hombre con una serpiente, en un bruñido, un bronce, no sé qué, y lo ubica en un sitio del centro de la ciudad. Es, digamos, como el primer referente de lo escultórico afuera, para público. ¿Y cómo te parece que en algún momento van a ampliar justo una calle del centro donde está la copa, que adicionalmente es la primera fuente de la ciudad iluminada? Imagínate. Y pues no, se la llevó el derrumbe, la ampliaron, tumbaron la cosa y echaron echaron la escultura a un basurero. Y entonces la echaron por allá, pues al olvido. Al maestro lo llaman y le dicen, vea, su escultura está pues aquí en algún basurero, en alguna bodega de... Y entonces él va y se encuentra, claro, la escultura le habían botado la cabeza, no sé qué, y como la echaron a la basura, él vuelve y se la trae para acá, para la casa, y la restaura. Ese es, bueno, después ya la volvieron a entregar los hijos y a ubicarla gracias al metro de la ciudad que decidió que esa obra era importante. Hace un proyecto muy bello sobre los países de América. Eso era una fuente impresionante, Roberto, una fuente bella. Se llamaban las Américas Unidas. Es un trabajo que hace con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt por los años 50. Entonces era muy bello porque eran unas mujeres, cada país de América, con rostro, en un rostro femenino. Pero es muy bien hecho. Nosotros tenemos acá cerca de 11 piezas de esas que la obra no se concluyó, seguramente por costos, no se ubicó, y eran mujeres como abrazadas así, entrelazadas, pero revisar el rostro de cada una de esas mujeres era ver el país. O sea, si era Bolivia, era una indígena con las trencitas; si era Estados Unidos, era una mujer rubia, más finita. O sea, los que tenemos rasgos más indígenas, tal cual. Y cada una como con un detalle, el animal insignia del país. Entonces Colombia está con el cóndor, bueno, unos detalles hermosos. Esa obra no fue concluida, quedaron apenas como 11 yesos, pero con el tiempo, claro, con toda esta carreta que nosotros echamos, también un gobernante de turno decidió que esa obra tenía que estar en la ciudad. Y entonces logramos esa obra. Por fortuna está ya en parte, ¿no? O sea, el fragmento que quedó, que pudo hacer el maestro, está ubicado en el barrio Laureles. Entonces, ahí hay unos, de pronto por ahí lo van mirando, la gente ahorita es como dicen los jóvenes, es hasta instagrameable. La gente que va a Laureles se toma y es una fuente bien bonita. No, es bellísima, es bellísima. Y para terminar, pues como el cuento, sí, hace unas esculturas importantes en la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional también, que hace un tótem mítico, que es una recopilación de esos mitos y leyendas: la Llorona, la Patasola, la Patetarro, unas esculturas en mármol de Carrara, Roberto, enormes, y mármol de Carrara, es que era muy ambicioso, o sea, traer mármol de Carrara, blanco, perfecto, el mismo tipo de mármol del que está hecho el David. Es de esa misma calidad, de la misma calidad del blanco de la región de Carrara.
y él tenía que hacerlo de esa calidad. Pero, y eso es bonito, no era como una exigencia de artista, sino ¿por qué un tema indígena tradicional no merece tener las mismas calidades de la perfección del David? Que por cierto es muy bonito. Entonces, como escultura, también hay unas tallas pues en madera, con el bruñido que es muy típico del artista. El bruñido no es como la madera lisa, bien definida, sino que se ve como el corte que hace la herramienta. Entonces queda como un grueso muy, muy bonito, muy bonito. También, digamos que como artista para Antioquia, perdón, como escultor, es importante. En esa época, pues no es que brotaran escultores y escultores buenos, porque es que ahorita escultores cualquiera, ¿no? Cualquiera, ya que sepa imprimir algo en 3D es un escultor. Que no suene eso a una crítica muy, que no alguno de los que nos vea no vaya a pensar que es un vainazo. Y, no, y sus amistades, me habías comentado que había alguien que era caricaturista y que era también muy crudo en esa época. Bueno, sí, esa historia es muy bonita también, esa la he estado recogiendo por un interés particular, pues es el maestro Ricardo Rendón. Ricardo Rendón es de esos personajes que en la historia uno siente que les debe. Bueno, por muchas cosas, yo te conté, Ricardo Rendón, para los que nos están viendo y escuchando, era un hombre nacido en Río Negro, aquí en Antioquia, donde está el aeropuerto. Casi todos los que han venido a Medellín conocen el aeropuerto. Un hombre muy polémico, un dibujante. Nos deja muchas cosas importantes. Primero, yo te había contado y les quiero contar que todavía hasta hoy la pieza publicitaria más importante del país fue declarada una obra que hizo el maestro Ricardo Rendón. Pues claro, en esa época los dibujantes y los artistas eran multifacéticos. Inclusive algunos hasta hacían trabajos de dibujar planos para arquitectura y todo el cuento. Ricardo Rendón diseña una pieza gráfica que es la más importante en la publicidad del siglo pasado, que es el indio de la cajetilla de cigarrillos piel roja. Entonces, esa pieza publicitaria es muy bonita y casi todo el mundo aquí, Roberto, recuerda como esa, aunque uno no fume, pues recuerda que los viejos fumaban cigarrillo piel roja. Y entonces, claro, no digamos que sea pues el gran diseño, pues porque es un indio piel roja, todo el cuento, pero es por la recordación que tiene la marca, ¿cierto? Por lo importante que es para la publicidad que una marca se recuerde, se reconozca. Y lo otro es que era un hombre políticamente, imagínate, me he encontrado que Ricardo Rendón en los años 20 ganaba más haciendo caricaturas para el periódico El Tiempo que el presidente de la República. Y entonces es muy bonito porque el lenguaje de él es raro y nos introduce a una cosa que todavía está vigente como en todos, es un lenguaje. Y es que él empieza, claro, son momentos políticos muy difíciles, y entonces, claro, asociar estos personajes con, con animales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, mira, que es la rapiña, los políticos esperando el muerto para no sé qué. Entonces, aquí les decimos chulos, o en esa época les decían chulos, gallinazos, buitres. Entonces él cogía tus facciones en modo de caricatura y te ponía el cuerpo del buitre. Y pues, claro, era un hombre que también lo odiaba, todos los partidos políticos lo odiaban. En ese lenguaje, mira que todavía nosotros lo usamos, el lagarto. El lagarto, entonces, eso viene de Ricardo Rendón. El lagarto, la rata, pues, el reciente elefante. En esa época no era por el elefante de Samper, sino porque el elefante era paquidérmico, ¿cierto? Entonces eran lentos con esos presidentes que no avanzaban nada, entonces él los pintaba con esa forma de elefante. Y era una cosa muy simpática, muy fastidiosa para la política, pero, pero ese lenguaje nos lo deja. Y Pedro Nel Gómez tuvo una admiración y una amistad seguramente en esas tertulias políticas
En esas tertulias se hablaba de literatura, de música, de los viajes que hacían los hombres a tal parte y seguramente también como sus afinidades políticas. Ricardo Rendón se suicidó muy joven, entiendo que como de 30 a 32 años, y eso significó para Pedronel un duelo profundo, porque era, digamos que en paralelo, era un maestro para Pedronel Gómez. Ricardo Rendón posiblemente era un poco mayor que Pedronel, pero claro, le enseñó precisamente a quien no se podía quedar callado, ¿cierto? Bueno, ellos se quedaban callados, pero tenían que estar pintando y dibujando y haciendo ese tipo de crítica. Le costó mucho, pues seguramente a Ricardo Rendón lograr eso, porque imagínate, pues es que estaba todo el país en contra de, en ese momento sí que la política era lo que dijera el gamonal del pueblo o el político, el liberal o el conservador. Muy bello, nos debemos también un tiempo para revisar más a Ricardo Rendón. Realmente me ha gustado mucho esta entrevista porque nos ha mostrado no solamente la parte artística del maestro, sino también la parte humana, su forma de pensar, su rebeldía, su forma, no sé, es una mezcla de todo, es un ser humano muy completo y Sí. podríamos decir que nuestro Leonardo da Vinci antioqueño, ¿me podría decir, ¿ok? No sé, ¿sabes, Roberto? Que a veces a mí ya lo he escuchado varias veces, ¿cierto? Muchas veces lo comparan. Pues desde mi punto de vista, uno tiene que guardar como esas distancias, ¿cierto? También me parece como injusto comparar, cuando uno compara algo tan superior con cualquier cosa, como que lo minimiza, ¿no? Pedronel Gómez es nuestro Pedronel Gómez, es nuestro artista, nuestro arquitecto, nuestro ingeniero. Bueno, hay otros por allá que hasta de filósofo lo han metido, no sé de dónde sacaron que era filósofo, que no era filósofo, pero es eso, o sea, ay, no, pero imagínate, es que a veces uno dice que es que comparar algo con Leonardo da Vinci, cualquier cosa, no, Claro yo que creo que Leonardo da Vinci también fue muy humano, o sea, uno cree que son dioses porque como lo han metido mucho en la historia, uno que es lo máximo, pero él sí, también era humano como cualquier otro y eh, también tuvo sus falencias y tuvo también sus conflictos con la sociedad. Es un ser humano, pero yo creo que con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia, yo creo que es una persona que lo recuerda mucho a esos seres, como ujú, tú dices, futuristas, que se proyectan en eh, el futuro. Yo creo que ahí yo creo que concuerdan estos seres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y el maestro Pedro Gómez, en que son personas que se proyectan al futuro, que realmente son, están viviendo en este presente o en ese presente, pero estaban realmente más avanzados, definitivamente. definitivamente sí. No, yo pienso que sí. Pedronel Gómez hubiese tenido como la oportunidad de eso, ¿cierto? En su momento sí ser más apoyado por los gobiernos o por el mismo gremio, estuviéramos hablando pues de un hombre pues reconocido mundialmente Yo sí, como un referente todavía y me encanta, mira, casualmente antes de salir el año pasado, aunque son cosas muy poquitas, pero había alguien en una revista en Brasil interesado en estos asuntos culturales americanos y no sé qué, y uno recoger eso, ve, hay gente que se interesa en Italia por la creación de no sé qué, Pedro Nelgo. Ve, esto puede ser poquito, que les surja un interés y que alguien, inclusive ahorita en estas exploraciones de la web, que la gente en cualquier parte del mundo entienda a Pedro Gómez como un referente, va a ser muy favorable. Pues es posible que nos toque como esos procesos lentos de un artista como este, que puedan ser un referente local, y, como tú lo viste, mira que es que como también está
como casi todo encerrado en su museo. La gente tiene que llegar hasta ahora, hasta aquí. Yo sé que Pedronel es un artista que vale la pena, sí es un referente del trabajo y de la lucha y de la creación artística. Si no nos toca, gracias a estos programas vamos a hacer que la gente en cualquier momento se encuentre con que hay que revisar a Pedro. Luis, por favor, invítanos al Museo de Pedronel Gómez. ¿Por qué un turista, una persona debe de conocer, que está conociendo Medellín por primera vez, debe conocer también el Museo Pedronel Gómez? Ay, hombre, qué responsabilidad. Y ya sabes que entonces en estos documentos grabados uno tiene que ser un poquito más discreto, pero bueno, la discreción no es como mi fuerte. Yo sí quiero invitarlos a todas las personas, ojalá a todos los colombianos. Mira, Roberto, ojalá que este programa tuviera también una difusión tan local en Medellín. A nosotros nos hace mucha falta que Medellín nos reconozca. En Medellín, como en todas las ciudades, entonces no es una ciudad que sea muy turística, pues porque no hay playa, porque no hay mar. Se hizo turística pues por unas referencias que no nos gustan a muchos trabajadores de la cultura, pero que tenemos que trabajar por cambiar eso. La gente viene a Medellín, los turistas, ven un clima muy agradable, ven unas mujeres muy bonitas, de pronto algunos son traídos por otro tipo de historias. Ojalá nos siguieran visitando por las mujeres bonitas, por los artistas que tenemos, por los museos como el Museo Pedronel Gómez, por reconocer que hemos sido un pueblo fuerte, o sea, fuerte, no me gusta mucho esa expresión, pero es la adecuada, es resiliente, que a pesar de tantas dificultades, seguimos creyendo en nosotros. La obra del maestro es testimonio de eso. Somos capaces de darnos esas luchas, de reconocernos como parte del conflicto, pero parte de la solución también. Entiendo que es muy difícil, no sé si yo te lo decía y se los decía al grupo con el que viniste, Roberto, el trabajo cultural en Medellín es tan difícil porque el turista está atraído por otro tipo de cosas que digamos que en este momento son muy positivas, ¿cierto? Que la gente venga a comer una calle de la Buena Mesa, en Provenza, que vengan a una rumba, a visitar una ciudad moderna, en Colombia, pues me refiero a que en Colombia entonces como no hay metro, la gente viene a montar el metro, a ver una ciudad que generalmente se reestructura, se replantea, pero muchas veces no estamos en ese circuito de los turistas. Hay muchos museos en Medellín que como son tan locales, entonces, y como te decía, el Museo Cementerio de San Pedro, hay museos religiosos, hay museos de la memoria del conflicto en la ciudad. El trabajo que hacemos los gestores culturales por reconocer la cultura local, popular, es tan importante, muy rico que vayan a la Comuna 13, muy rico que vayan a rumbear a Provenza, pero también qué rico que conozcan esta otra Medellín, una Medellín que es culta también, no es solamente la rumba y la farra y todo eso, también cultura y sorpresas como esta. Mira tan bonito tú, Roberto, cuando dices que este es como nuestro Miguel Ángel, ¿cierto? Nuestro Leonardo, no sé. Ay, Dios mío, qué rico que nos empezaran a reconocer por eso, ¿cierto? Que también fuéramos referentes por ese tipo de cosas. Los que se interesen por el urbanismo, vengan, por favor, revisen, recorran estas calles, cómo una persona rompe toda una mentalidad. Es que a mí todavía me cuesta, ¿cierto? Cambiarnos a los colombianos un chip cuadriculado y por una ciudad que tiene otras dinámicas, se mueve de otra manera. Somos un caso excepcional, si se quiere, ¿sí? Un caso que vale la pena estudiar y visitar. Y además, estamos en el museo. Este año vamos a estar todos los días, bueno, de lunes a sábado abiertos.
Acabamos de pasar de un aniversario muy bello, 50 años como museo. El año pasado los cumplimos, nos hicieron un reconocimiento increíble, una medalla al mérito Juan del Corral en categoría de oro, que solamente pues lo tienen las instituciones que cumplen 50 años en trabajo pues en esta ciudad. Entonces aquí los esperamos con estos 50 años de experiencias, de cosas bonitas, con más de 2.600 obras del maestro para que las revisen. Estamos tratando de hacer todos estos archivos digitales para que la gente tenga accesos al pensamiento, a lo escrito y a la obra del maestro. Bueno, y nos pueden también visitar como Pedronel Gómez en los murales que tiene por diferentes sitios de la ciudad. Y aquí en Bogotá, ¿no? Y en Bogotá también, los que estén en Bogotá, en el Banco de la República y en la séptima, en el edificio central. También hay un sitio que anteriormente era la oficina del Instituto de Crédito Territorial, actualmente es un museo de la Fiscalía General de la Nación. Allí Pedronel Gómez había pintado un mural muy bello, todavía se conserva, que es sobre el drama de la vivienda. Agradecido, Luis Rendón, por forma tan amena de explicar este gran museo, a este gran hombre, Pedronel Gómez, y realmente esperamos que en un futuro podamos todavía tener más tertulias sobre este maravilloso museo. Muchas gracias. A ustedes, a ti, Roberto, muchas gracias. Gracias por esa visita que nos hicieron con este personaje tan bello, con Regina Betancourt, ustedes tan queridos, tan amables, esos comentarios tan bellos que nos hicieron del museo. Parece que les gustó mucho la obra, por invitarnos. Y claro, como esta revista es de un interés cultural y es un documento muy importante, estamos hablando porque me gustaría que conocieran otras personas, investigadores con las que tenemos contacto. Y nada, muchas gracias. Y ojalá vuelvan por acá pronto para recibirlos con un buen tintico, más historias y más cosas buenas. Allá estaremos. Un abrazo. Mucha suerte. Chao, que te vaya. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan un feliz día en esta sección de más de Chela y el Colibrí en su sección Cuéntenos su historia. Hasta pronto.